Hola amigos de Creana, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live aquí en creana.com. Yo soy Francisco GTK y tengo el gusto de estar acompañado de un gran sujeto, gran artista también, Jesús Pérez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Perú? Muy bien, llevo apenas aquí unos días, pero la atención es súper chido. Ha estado lindo, he podido caminar por ahí en las calles. Está lindo, un poquito saturado el tránsito, pero bien. Muy bien. Antes de empezar y de hacer las preguntas respectivas de Instagram que ustedes nos han ido dejando, quiero saber si nos escuchan bien, quiero saber qué están haciendo, desde dónde nos escriben, para poder empezar y que no haya ningún problema antes de... Como se habrán podido dar cuenta, estamos renovando cosas, entonces van a estar muchísimo mejor los lives de ahora en adelante. Arrancamos con nuestra fiel seguidora, Erika 0. Siempre nos escribe, saludos para Erika 0. De la animación, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de ella? ¿Qué es lo que más me gusta? Creo que lo que más me gusta es que puedes colocar la cámara en donde quieras, que es algo que, a diferencia del cine tradicional, pues tienes justo las limitantes y aparte el costo, ¿no? En animación puedes volverte loco y hacer una cámara súper dinámica o en unos ángulos muy de fantasía que en el cine tradicional no podrías hacer. Creo que ese es el potencial que tienes en la animación digital, de poder colocar la cámara. Lo que menos me gusta puede ser el tiempo de espera de los renders. Eso luego suele ser estresante, que hay que lidiar con las computadoras y la tecnología a veces nos traiciona. Por más que tengamos todo eso bajo control y planifiquemos, a veces hay que estar a disposición de que tenga buen humor la máquina. Claro. Muy bien. Eduardo 0690 nos dice, ¿cuánto tiempo crees que te tomó aprender todo lo básico para desarrollarte como animador? Lo básico, tal vez es tal cual como toda una carrera. Yo soy diseñador gráfico y me empecé a especializar más persiguiendo. Yo cuando era estudiante no existía todavía una carrera de diseño de animación, pero por lo general el tiempo que toma una licenciatura para las bases, ¿no? Claro. Y fuera de eso, pues como cualquier otra profesión, otra carrera, pues nunca terminas de aprender las bases. Creo que viene bien estudiarlo. Recomendaciones que le echen ojo por ahí, googleen principios básicos de la animación y empezar a poner eso en práctica y hacerlo. Y pues es justo pensar que hacer animaciones como actuar a través de nuestros elementos, de nuestros personajes. Claro. Y también empezar a estudiar un poco de cine, de teatro, de otras artes que van a nutrir tu trabajo como artista. Muy bien. Como última pregunta tenemos a Diseñorita. ¿Cuál dirías que es la oportunidad profesional o personal más grande que te ha dado la animación? Híjole, pues será todo lo que ha estado pasando este año en particular poder empezar a viajar y compartir con otras personas. Claro. Y rebasar esa barrera ya de la distancia, nunca me imaginé que estaría ahorita aquí. Sí, y que toda la gente ve que te estén mandando preguntas, eso en particular. Creo que esa es la satisfacción más grande y la mejor experiencia, saber que, y esa parte, ¿no?, de la educación siempre me ha interesado mucho, que hoy en día podrías estar dando una plática y tal vez la persona que te ve o a la persona a la que le diste un curso, tomó tu curso, al día siguiente ya está haciendo una película y saber que pudiste influir en su historia. Claro. Contar historias y influir en las historias de los demás. Exacto. Dicho sea de paso, vamos a ir viendo la trayectoria en general de Jesús, que es muy interesante. Comienza con una gran marca, pero eso ya vendrá muchísimo después. El PPT está muy entretenido, así que tómenle mucha atención. De hecho, empieza con un reel muy interesante, todo el trabajo, básicamente. Muy mixto, sí, una colección de los contenidos que destaco. Así es, así que vamos a ir viendo. Pero antes, vamos a ver... You keep me up all night でももう行かなきゃ電池切れる
My battery just died. All I wanted to talk to you tonight. Try to call you but うまくいかない。いつも誰かが邪魔してるみたい。My love is online. Don't make it die. My 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 love is online. Ahora, dentro de la diapositiva, como ustedes pudieron ver, si bien estuvieron muy concentrados dentro de la espectacular animación y reel que tiene Jesús, se especifica en la parte de abajo que dentro de una realización audiovisual es muy importante la gráfica, el sonido, el contexto, el guión y demás. Entonces, básicamente, ¿cómo es que haces el planteamiento? Cuando presentas qué es lo que vamos a oír, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a sentir con esta animación. Ok, pues para desarrollar un proyecto, justo lo que necesitamos es hacer un briefing. Yo a esto le llamo justo esta etapa de preproducción. Es como cualquier proyecto de desarrollo, hay que hacer una planificación, una investigación. Exacto. Y entonces, si yo voy a tener, eso es lo padre por lo que me gusta mucho mi carrera, meterte a cualquier mundo, comunicarle a cualquier persona, cualquiera podría ser tu cliente, podrías hacer algo con aspiraciones artísticas o algo comercial. Y entonces es entender al otro lado, entender a la persona. Y esto, yo podría hacer, un día estar haciendo un video para una película de terror, tal vez una intro para una serie de terror, una serie de zoom, usar colores desaturados, Exacto. agresivos, movimientos, ángulos que me van a generar inquietud. O también podría estar haciendo algo para niños, y entonces voy a hacer algo suave, algo con colores que inviten a la imaginación, estar haciendo historias adecuadas a las audiencias, ¿no? Claro. Entonces, el primer paso es justo definir a quién le vas a hablar. Exacto. Y ese es lo más importante justo del desarrollo audiovisual, como tener un objetivo. Muy un bien. objetivo y querer comunicarle algo a alguien. Ahora que mencionaste esta diferencia abismal entre un zombie y un programa infantil, si bien es cierto, el desarrollador audiovisual tiene muchísimos estilos. Claro. Y por lo que podemos ver en pantalla, justamente, es lo que más te gusta. Sí. Esta parte de exploración. Como diseñador gráfico, estoy siempre abierto a poder estar atento a las necesidades. También tienes que estar siempre explorando como las tendencias, qué es lo que sucede. Y ahorita, por ejemplo, vemos ahí en pantalla una imagen que es muy flat, con un estilo muy minimalista y está desarrollado con una herramienta mixta y 3D, After Effects, Claro. y creas un mundo lleno de color, ¿no? Y al día siguiente puedes estar haciendo otra estética totalmente diferente, tal vez algo más sofisticado, algo más brillante o con mucha textura. Y entonces, en lo personal, a mí es algo que me divierte, como no encasillarme en un estilo. Con mi trabajo personal me gusta explorar la gráfica ilustrada y hago mucho collage. Pero afuera, en el ámbito comercial, pues justo tenemos que obedecer a las necesidades del mercado. Y pues aquí vemos totalmente otro ejemplo. O sea, muy limpio, muy cool, pero tal vez queremos hacer algo institucional, algo corporativo. Claro. Entonces, hay gran variedad y eso está bien padre para la gente que le quiera entrar como a este curso, saber que si ustedes tienen como una gráfica que quieren explorar, la animación es simplemente un medio, o sea, es otro punto a donde puede llevar tu expresividad, tu arte. Exacto. Y tú mismo Exacto. y tú mismo te puedes inventar tu mercado y tus clientes. A lo mejor yo quiero hacer videos musicales para una banda, a lo mejor quiero entrar al mundo corporativo y puedo hacerlo a través del mundo de la animación. No solo son caricaturas la animación. Claro. Ahora, si bien es cierto, este tema de los estilos, digamos, como bien lo mencionaste, hay estilos muy planos dentro de tu reel en general y hay estilos que parecen engranajes dentro de relojes y demás. ¿Cómo es que se define esto?
¿Es enteramente decisión del cliente o...? Es una dualidad. Justo nosotros como comunicadores audiovisuales o desarrollador audiovisual hay que guiarlo, porque podría llegar tal vez un cliente y le encantó y viene de ver la película de Transformers y a lo mejor su negocio no tiene nada que ver, pero él quisiera esto. Y entonces sí hay que definir qué necesita y entonces hacer el producto adecuado para sus necesidades, ¿no? Si quiere comunicar, también no es lo mismo que tal vez llegue una fundación y quieren hacer un video para generar reflexión sobre un tema ecológico, y hay que, entonces el brief nos va a ir dictando el estilo visual, y es por eso que hay como todo un universo por explorar, y diario como desarrollador audiovisual vas a estar haciendo cosas totalmente diferentes y tienes que seguir aprendiendo diferentes técnicas, viendo, a menos que te quisieras especializar en exclusión una cosa, pero a mí me gusta, es muy divertido, ¿no? Como estar abierto a explorar nuevas cosas. A lo mejor mañana voy a estar tal vez en otro país trabajando con un doctor que necesita una solución, o tal vez estoy trabajando en algo corporativo o para un restaurante. En lo personal a mí me tocó trabajar para restaurantes, para shows de TV, no estoy cerrado como a explorar la gráfica, ¿no? Las necesidades. Exacto. Y se evidencia, de hecho, dentro de tu trayectoria. Ahora, de hecho, junto con la tuya, que está en una línea entera. Que ha corrido a lo largo de eso, sí. Y de hecho, cuéntanos un poquito, básicamente, ¿cuáles fueron los proyectos más importantes que hiciste dentro de estas marcas? Empezando por Ford. Por Ford, ahí yo entré, fueron mis primeras experiencias profesionales. En mi país, en México, acostumbramos lo que se le llama el servicio de becario, servicio social, que es sumar horas de trabajo para poder licenciarte como titularte y como un licenciado en diseñador gráfico. Cuando yo soy licenciado en diseñador gráfico, cuando yo estudiaba no existía la carrera de animación. Claro. Sin embargo, yo quería llevar mi trabajo al video. Y ahí algo destacado que me gustó mucho fue que me dieron libertad creativa de ejecutar un video para su comunicación interna, para un evento interno. Y cuando concluí mi periodo, de hecho les gustó mucho mi trabajo, me invitaban como a seguir ahí, pero yo quería trabajar en televisión, y entonces me decidí a buscar trabajo en el mundo de la televisión, y así fue como salté a Televisa, que es la televisora de las más grandes de Latinoamérica. Yo ahí tuve la fortuna que me unía a un grupo bastante grande de artistas plásticos. Justo la animación no era todavía un medio explorado en México, y tuve la fortuna de entrar a un equipo de artistas que estaban incursionando en eso y que estaban desarrollando y aprendiendo. Y padre que mi trabajo no solo se quedó en la comunicación corporativa, estábamos en la vicepresidencia de imagen y publicidad, es decir, nos encargamos de entradas de series, de programas, cosas de publicidad, cosas de comunicación interna, campañas. Y este contacto con la publicidad supongo que te abre la puerta a un estudio, un creative studio que básicamente entra mucho trabajo freelance, supongo. Sí. Ahí lo que hacíamos, lo que pasó en Televisa es que justo tenemos esa parte del branding. Y también hacíamos el desarrollo de una serie animada, estaba corriendo. Yo trabajé ahí 4 años y se hacían esta otra proyecto lateral, que era una serie animada donde nos capacitamos mucho en cine y en el storytelling, ¿no? En contar historias. Y eso fue justo ya una tendencia que ahorita toman las agencias de publicidad, de no solo vender productos, sino contar historias y enganchar con la audiencia. Exacto. Eso ya después me dio a mí la oportunidad de, cuando concluí ya mi colaboración con Televisa, empezar a saltar entre diferentes agencias de publicidad, y tuve 2 muy buenas experiencias en un pequeño grupo que tenía grandes marcas, que su director era alguien que tenía mucha visión para el tema de los nuevos medios, ¿no? Para empezar a llevar lo audiovisual. Su servicio principal, de hecho, era la instalación de los displays para centros comerciales, para food courts, para diferentes servicios. Pero él quería incursionar en el video mapping, y nosotros, el equipo creativo, nos pusimos a seguir aprendiendo y empezamos a desarrollar algunos proyectos piloto, aprendimos el método y logramos venderle a Air France, ¿no? Una aerolínea global, un video mapping, ¿no? Que fue un pitch desde cero. También eso fue algo que se empezó a formar mucho en mí, en desarrollar, ya no solo esperar que llegara como la comisión de un proyecto, sino hacer un desarrollo creativo y decir, te propongo esta idea que le podría funcionar a tu marca. Muy bien. Antes de continuar con ustedes, les quiero recordar que nos pueden ir dejando sus preguntas aquí al costado dentro del chat de Creana. Si ustedes no están dentro de la página web y están en algún otro portal, nuestro corresponsal Thais les va a dejar el link directo de esta conversación
para que vayan, nos escriban sus preguntas y finalizando esta muy interesante presentación responderemos sus preguntas. Genial. Ahora, pasemos al punto de la narrativa. Si bien es cierto, mencionaste en algún momento el área cinematográfica, el cual es muy importante y abarca bastante espacio dentro de la animación también, Sí. en cortos, animados y demás. Dentro del planteamiento de una cinta cinematográfica, en un guión específicamente, se pone, digamos, el tiempo, el contexto, Las acciones. el diálogo del personaje. Diálogo. ¿Cómo es que se plantea una animación cinematográficamente hablando? En ese sentido también los guiones vas a desarrollar, lo vamos a ver de hecho a lo largo del curso, porque el curso que vamos a estar presentando acá en pleno se llama de la animática y la animación, y es justo definir las acciones y dependiendo del tipo de solución que vayamos a tener creativa, de qué recursos tenemos, pues vamos a estar explorando justo ahí en el curso que vamos a tener como un sistema de columnas, tratar de sintetizar. Está padrísimo esta parte del desarrollo de un guión, porque se hace mucho arte conceptual para el cine, Claro. y entonces lo que tú haces es dibujar, le llamamos thumbnails, que son dibujos muy pequeños, justo del tamaño de pulgas, para que tú dibujes únicamente lo esencial de lo que quieres capturar en esa escena. Claro. Si tú tuvieras un lienzo muy grande, empiezas a detallar, a meter cosas que no son forzosamente lo que comunica. Ya después de que defines bien qué va a pasar en estas escenas a través del arte conceptual, de varios borradores, escribes una y otra vez las ideas y vas descartando lo que no te funciona hasta llegar a tu guión final, y entonces eso se convierte en un storyboard. Ese sería el acercamiento para el cine de animación. Es parecido al cine tradicional, pero tenemos la ventaja eso de que con animación no tienes como ya limitantes, que poco a poco ya el cine de con los efectos visuales de cine de animación y cine de tradición se empiezan como a mezclar poco Exacto. a poco. Inclusive ahí en el curso vamos a tener al final un módulo de introducción hacia eso. Muy bien. De hecho, este mundo de la animación ha ido evolucionando a tal punto que un día puedes estar haciendo un video wall, así como lo pueden ver ahí, y al otro día puedes estar haciendo un GIF que dure ni siquiera Sí. el cuarto de tiempo que duró el video anterior. Sí, y son diferentes ejecuciones que ya te pide el mercado. Ya las pantallas, ya el formato se rompió. O sea, Exacto. ahora ya tú traes tu teléfono y ahora de repente los videos ya no son horizontales, ya son verticales. O ahora con los LEDs puede haber un display en forma curva rodeando una superficie. Puedes estar haciendo un video para una escultura, para un estadio, para un escenario, que es algo que hacemos también mucho ahorita ya en el estudio, como proponer shows de videomapping para conciertos, cosas de este estilo. Entonces, pues es lo divertido también del desarrollo audiovisual, que yo invito a la gente que realmente cualquier creativo se puede beneficiar de incursionar en el mundo del desarrollo audiovisual. Exacto. De incursionar en el mundo del desarrollo audiovisual. Exacto. Porque ahora todos necesitan esto. Antes, pues, Todos. hace unos años no se imaginaba que alguien con su negocio personal, ya sea una papelería, un dentista, vayan a necesitar videos, ¿no? Y ahora todos quieren, y ahora aparte el mercado exige eso, es una necesidad. La red Entonces, social es una herramienta indispensable. tener herramientas ahora de desarrollo audiovisual como diseñador es indispensable, o es una llave a más trabajo, ¿no? Hablando específicamente para la gente que quiere seguir este rubro, esta rama, ¿cómo es que se concentra el tema de la cotización? Ok. Es cierto, el amor al arte es importante, pero Sí, hay que vivir de eso. vamos a tener por ahí también un módulo en el curso de consejos para la gente que quiera ofrecer los servicios profesionalmente, y vamos a estar viendo ahí que justo una animación, lo que tenemos nosotros en el estudio es una metodología que hacemos, el planteamiento del proyecto en base a 3 valores de producción es cómo se va a ver tu video. Ya. Tal vez quieres un stop motion, tal vez quieres un 3D, un 2D, lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, que se necesita computadora, si es stop motion, si están marionetas. Entonces eso va a verse reflejado en los costos. Primero, ¿cómo se va a ver? Por supuesto. Después de eso, ¿cuánto va a durar? Porque eso va a dictar el volumen de trabajo, ¿no? Va a ser, pues, dura 1 minuto, 2 minutos. Entonces ya dices, ok, yo sé que una marioneta de stop motion cuesta esto, y para un video de 2 minutos necesitaré tanto trabajo. Claro. Le sumas esto y tenemos otro valor ahí que es y todos estos valores son dinámicos, ¿no? Porque todos los proyectos son diferentes, que sería en cuánto tiempo se va a ejecutar. Exacto. Tú como estudio podrías poner como tu tiempo ideal de desarrollo, pero la verdad es que allá afuera las tendencias del mercado a veces, en el mundo de la publicidad sobre todo, es un ritmo acelerado y puede haber deadlines apretados, y te pueden decir, tal vez tú como estudio dices, bueno, nosotros hacemos esto en un mes, y ellos te dicen en 2 semanas, entonces tendrás que crecer tu capacidad de producción, llamar a otros artistas, colaborar con más gente, y eso es animación, ¿no? Como trabajar en equipo
Así es. Y eso define los costos. Vamos a estar haciendo por ahí en el curso también un poquito de exploración de estos consejos. Y pues está padre que hay que tener como muy presente estos valores porque cambia todo. O sea, Exacto. todos los proyectos son diferentes. A lo mejor no es en una semana, otros va a ser a lo largo de un año, de 6 meses, 3 meses. Y eso lo dicta muchas veces las necesidades de nuestro cliente cuando se trata del tema comercial. Muchas veces tú no puedes decir, se trata esto que puede ser como un ideal. Sí, un proyecto trae como una etapa inicial de desarrollo que te digan cuánto tiempo se necesita para esto. Si es que hay los recursos y si no, se puede buscar por todos lados, ¿no? Esto de la estética, a lo mejor el cliente, platicamos hace rato, puede ser que quiera un transformer si no necesita eso y oye, te puedo ofrecer algo más sencillo que se ajuste a tu presupuesto. Exacto. Muy bien, si se han quedado con alguna duda en específico, pueden inscribirse en el curso o pueden dejarla por ahí, de repente nos ayudamos a responderlas en algún momento. Y creo que ese es el momento. Vamos a responder un poco de sus preguntas, empezando por Miguel Molina 929. ¿Cómo encontraste tu nicho de mercado? Gracias. El nicho de mercado ha estado padrísimo. Sí, se obedece mucho como a las cosas que más me han gustado y que tú vas proyectando en tu reel, porque inclusive tengo como diferentes mercados a lo largo del año. A veces no siempre te están pidiendo servicios de va cambiando mucho, ¿no? Por temporada. Yo me dedico justo como a hacer el servicio de educación, la parte de tal cual de producir animación, y ahí en el mercado va cambiando porque a veces nos piden como corporativo. Tal vez hay una temporada del año que nos están pidiendo mucho para eventos y demás. Y entonces un buen consejo que les puedo dar es que si a ustedes les gusta explorar como un mercado, pueden empezar, si todavía no tienen un cliente ahí, pueden empezar a generar ustedes en su tiempo libre una pieza adecuada como para eso, y entonces con eso promoverle, y el trabajo va a llamar más trabajo porque la gente va a estar buscando, la gente va a googlear y tener buena presencia en internet. Tal vez poner bien categorizado tu trabajo, así que hice este video para, no sé, queremos explorar el mundo de los conciertos, que es algo que estamos haciendo ahorita. Hace poco desarrollamos un show audiovisual para conciertos porque queremos empezar a entrar a ese mundo. Exacto. Entonces hay que mostrar que eres capaz de hacerlo, y ese es el showreel, ¿no? Y también lo vamos a ver en el curso, cómo construir tu showreel para construir también tu mercado. Muy bien. Daniel Mendoza Nava. Jesús. ¿Qué plugins son los que más usas en tus proyectos? ¿Qué plugins? En general no estoy utilizando ahorita muchos. Vamos a ver, de hecho, al final ahorita del curso. Por lo general me gusta mucho trabajar de cajón, es After Effects con Cinema 4D. Antes había unos plugins y ahora ya me estoy adelantando ahí con mi consejo, pero hay un tip que es que ya tienes como incrustado un plugin para hacer la dualidad y convivencia entre estas dos plataformas. Y pues mi adicional, para mi trabajo audiovisual, de hecho, trabajo mucho con Cinema 4D. Es como soportar la gráfica a través del 3D, pues yo siento que a mí me da mucha libertad de poder empezar a generar ahí imagen, claro. Y es lo que más utilizo. Tenemos un tip de cinema en un ratito, así que no se vayan a desconectar. Sí, pero antes hablaremos un poco de lo que ustedes quieren, de hecho, que es básicamente qué es lo que en tu curso. Empezando por crear un concepto. Sí, el curso lo vamos a dividir aquí, resalté estos 3 módulos, pero básicamente a lo largo del curso y de todos los módulos que vamos a tener, vamos aquí me faltó un bullet, vamos a tener 4 puntos iniciales. Uno va a ser el crear el concepto. Va a ser, ¿cómo nacen las ideas? O sea, yo quiero generar una animación y a lo mejor al inicio estás en blanco si es que quisieras hacer algo de un proyecto personal, un proyecto justo para empezar a incursionar. Pero, ¿de dónde puedes empezar a darle forma a una idea original, a empezar a crear algo que no se haya visto? Y entonces esto va a estar padrísimo porque a lo largo del curso queremos que mucha gente desarrolle sus animaciones y ver que justo eso, o sea, puede haber de todos los estilos. Exacto. Y vamos a darles totalmente como los consejos para que construyan bien cimentado, bien basado, porque es lo mismo que llevarías al mundo ya comercial, al mundo profesional. ¿Cómo justificas esa idea? ¿Qué programas van a necesitar nuestros estudiantes? Vamos a estar usando la paquetería de Adobe, After Effects principalmente. Para la generación de gráfica, la verdad, vamos a estar usando, yo me acomodo mucho con Photoshop, pero totalmente abierto a toda la gente que use Illustrator, que use hasta métodos tradicionales. Es lo que quiero mucho resaltar en el curso, que tú podrías incursionar en la animación. Si eres alguien que hace gráfica, ya sea el diseño gráfico, logotipos y demás, o a ilustración tradicional, podrías entrar. O sea, podrías empezar a escanear estas ilustraciones, digitalizarlas y empezar a hacer tus animaciones. O si eres un diseñador gráfico del vector, puedes empezar a trasladar eso al movimiento. Inclusive, vamos a ver que en la animación es esto, darle vida a las cosas, y un personaje inclusive puede ser
una tipografía, ¿no? Si le das Claro. personalidad, si le das movimiento que refleje sus emociones, puedes dar a hacer animación con cualquier cosa. Todo puede ser animado. Así es. Yo creo que podemos empezar con el tip. Ok. El esperado tip en Cinema y After. Antes recordarles que si es que han llegado a la mitad de esta conversación, pueden ir a revivirla en creana.com/recursos/lives. Hemos renovado nuestras membresías también. Así que, bueno, si ustedes compran una membresía anual, tienen la posibilidad de acceder a todos los cursos que tenemos, a todas las carreras, a todas las certificaciones, y además pueden recibir una ligera asesoría para poder hacer un muy buen portafolio que es cierto. Cinema 4D. Que si bien es cierto es un poco, digamos, asusta un poquito. Intimidante, sí, para mucha gente. Intimidante, esa es la palabra. Esa es la palabra, sí, y es una herramienta que yo también llevo ya unos 6-7 años utilizando. Claro. Y siempre el saltar de la gráfica 2D a algo con volumen puede ser un poquito intimidante, pero ya no es lo mismo que hace años. Ahorita justo la gran bondad de Cinema 4D es que es súper noble, su interfaz es súper amigable para el usuario, y entonces ese ya es un gran plus. Y aquí lo que quiero, justo el tip de hoy, es mostrarles que ahorita ya tenemos ahí abierto Cinema 4D, qué bueno que ya inició, pero saber que si ustedes están ya trabajando con After Effects, de cajón ya tienen Cinema 4D en su versión ligera, porque Adobe y Maxon, que son las compañías, están ya aliadas. Y entonces, para yo acceder a Cinema 4D con mi After Effects, lo que hago es darle clic derecho. Yo abro aquí, tengo un proyecto nuevo en After Effects, y lo que hago es que puedo agarrar y dar clic derecho simplemente en mi panel de proyecto y buscar las opciones, y me dice nuevo archivo de Cinema 4D. Yeah. En el caso aquí, ya tenemos, ahí me va a decir, bueno, vamos a crear un archivo, vamos a ponerle el logotipo, lo voy a crear ahí en mi escritorio, y me va a abrir inmediatamente Cinema 4D. Ajá. Si yo tengo ya una versión completa de Cinema 4D Studio, pues me va a acudir a la versión superior. Pero Claro. si no tengo instalado, ya lo tengo, o sea, está de cajón, está en mi After Effects preseteado. Tiene la parte básica de Motion Graphics para diseño gráfico, es decir, podemos hacer tipografías. Y el tip que les quería mostrar es que nosotros podemos empezar justo ya a crear herramientas. Por ejemplo, aquí yo tengo una herramienta de texto, podría yo cargar mi tipografía que yo quiera, y podría empezar yo a teclear texto. Y para hacer un texto 3D, aquí tan sencillo en 3D, una de las convenciones de los software de 3D es poder darle volumen justo a curvas. Exacto. Inclusive vamos a ver ahorita que si tenemos oportunidad y tenemos a la mano algún logotipo con los vectores, pues yo arrastro mi texto a la extrusión y ahora ya tiene volumen. Exacto. Esto está genial porque ahí yo ya creé mi texto con volumen y le puedo sacar provecho directamente acá en After Effects. Le voy a dar yo aquí guardar archivo, guardar, y para concluir este tip quiero mostrarles que ahora el archivo de Cinema 4D ya los de After Effects, ya no necesito el plugin. Hace rato que preguntaban de plugin. Claro. Ahora yo arrastro el logotipo, lo arrastro a una nueva composición, y sin necesidad de que yo le tenga que dar salida al render en 3D, ya lo estamos viendo aquí en After Effects. E inclusive con la misma cámara de After Effects, estoy acá en capa, nuevo, cámara, yo puedo explorar. Vamos a crear una cámara. Ahí sé que acabo de crear. Lo que podemos hacer es que a esta cámara yo la puedo, en el composición de Cinema 4D aquí en After Effects, puedo decirle que quiero. De entrada ahorita vemos el render en baja resolución para poder visualizarlo rápido. Realmente lo podemos ver en más alta resolución, y también irnos a la calidad estándar sin la retícula. Exacto. Y podemos irnos aquí en cámara. Por ejemplo, yo podría decirle, ¿sabes qué? Yo quiero ver, en vez de la cámara Cinema 4D, quiero ver la composición, la cámara de mi composición. Y entonces yo puedo navegar desde el mismo After Effects en 3D, ¿no? O sea, puedo aquí yo rotar, y ya puedo hacer logos 3D para mis clientes de volada. Y aquí lo increíble es que como ya están hermanas las herramientas, yo puedo agarrar, por ejemplo, aquí modificar, añadir un color. Por ahí quedó la ventanilla. Nos está apoyando por aquí, tenemos monitor dual.
y podría yo asignar el color de la marca de mi cliente Claro. Y los cambios que se efectúan. y los cambios que yo efectúo aparecen directamente en After. aparecen directamente en After. Si yo tuviera inclusive lo padrísimo de Cinema 4D es que si yo tengo aquí a la mano un logotipo y exploro, Ajá. reconoce los colores inclusive fuera de interfaz, ¿no? O sea, yo podría tomar ahorita un color. Si yo tuviera mi otra ventanilla abierta, porque por acá tenemos nuestro logotipo de Crana, podría tomar con el gotero el color. Ajá. Ahorita, por el tema de los monitores, no se nos va a facilitar tanto, pero bueno, podríamos acudir al código de color y yo cuando le doy acá C y me voy a mi, se debe reflejar automáticamente. ¿Qué? Entonces, ese es el tip de ahorita. O sea, ahorita ya si ustedes tienen After Effects, ya tienen un Cinema 4D para que hagan luego 3D De y hecho, eso le va a dar más valor a su trabajo. Ahorra muchísimo tiempo porque normalmente lo que uno hace es Saca el render desde la plataforma 3D. claro, Entonces, modelar, que es un proceso de hecho trabajoso sí, y sí, sí. complicado para algunos. Entonces ahorita Eso ya sí. vieron que pueden empezar a hacer 3D, a incursionar en el mundo del 3D. Así es. Muy bien. No sé si tenemos más preguntas. Sí, tenemos. Ok. Maxtor también es un fiel seguidor. Hablamos Genial. para Maxtor. ¿Qué programas usas? Y estudiaste producción audiovisual, ¿cómo dice el salto a la animación? Ok, mencionamos ahorita mucho Cinema 4D, que es de cajón de mis favoritas, After Effects, Photoshop. Son esas, yo creo que las bases de mi trabajo. Para videomapping usamos una que se llama Milumin. Y no estudié producción, o sea, sí la estudié ahora sobre la marcha, no como académicamente Claro. haciendo una carrera, haciendo justo la licenciatura, pero sí, en la carrera nunca dejas de estudiar, de capacitarte. Exacto. Y pues di el salto a la animación justo, si acabas de unirte, pueden ahí volver a ver en el live, platico un poquito de cómo salté yo de entrar a trabajar en la televisora y empezar a hacer Así es. audiovisuales. Pueden revivirlas en crana.com todas. Gracias por la pregunta. Xavier Barros nos dice, ¿cuántas horas le dedicas al diseño de animación al día? Por lo general es mi pan de cada día. Estoy haciendo esto diario de manera tanto profesional como también una aspiración personal, digamos la jornada laboral de 8 horas, pero a veces creo que siempre continúa, aunque no esté tal cual sentado en la compu explorando justo el mundo de la animación. Claro. Y fue parte de lo que hizo que me invitaran por acá al canal. Los invito a que entren al blog, porque está la marca de Signare. Va a estar por ahí en mi perfil. Si me siguen, se enterará. Y siempre estamos compartiendo cosas sobre la animación. Entonces, siempre estás estudiando lo que te gusta, todo el tiempo estás aprendiendo. El link igual lo vamos a dejar en el chat. Nuestra corresponsal ahí va a ser la encargada de pasarles el link directo de Signare. Aunque me sigan ahí en mis redes, se enterarán. Que es el día a día, o sea, todo Así el es. tiempo. ¿Cómo hay desayuno esto? Maxtor, nuevamente, ¿cómo llegaste a trabajar en televisión? ¿Fue muy difícil entrar a esta industria? Ok, yo creo que se trata como de dos cosas. Sí, es un poquito de suerte, pero de estar preparado para cuando llegue esta oportunidad. Claro. Yo justo platicaba que soy diseñador gráfico, pero no quería conformarme con la imagen fija y quería explorar el mundo audiovisual. Entonces yo empecé a aplicar a televisor. En algún momento dije, ok, me voy a concentrar a ponerme este objetivo Claro. y quiero entrar a hacer televisión. Y entonces lo que hice fue buscar en una agenda los números, tratar de contactar. Afortunadamente en la universidad tenían también como un directorio de lugares donde podías aplicar para las prácticas profesionales. Y entonces ese es como un buen consejo. Si ustedes quieren empezar a incursionar en algo, hagan contenido, empiecen a estudiar Exacto. y a buscar la oportunidad, y nunca dejen de comentar o de compartir que tienen esa intención, porque tú no sabes quién te está oyendo, escuchando, y a lo mejor dice, yo conozco a alguien que está buscando a alguien. El hijo del director de Televisa. ¿no? Sí. Se trata esto de que si quieres algo, dilo, o sea, compártelo con la gente. Así Y es. poco a poco te van a ir dando tips. O sea, eso yo lo he aprendido mucho ya últimamente cuando tú quieres perseguir algo. Es tratar de hacer que suceda, o decirle a la gente, me gustaría esto, y compartir, y que la gente te diga, pues búscale por acá. Exacto. Seb Sandam nos dice, eso de meter los logos 3D se puede hacer con Maya o O 10 Max en lugar de Cinema. No con esta flexibilidad, justo como Claro. tienen esta alianza Adobe y Maxon, está ya preconfigurado el plugin y todo. Pude haber, yo por lo general ya siendo como usuario de Cinema 4D ya no exploro el uso de otras
herramientas, Ujú. hasta donde tengo conocimiento es la más, que digamos, como la más amable que oficialmente está ahí. Sí. Pero por lo general todas las compañías tratan de siempre tratar de estar generando fuentes o la comunidad los construye estos plugins. Exacto. No que yo sepa alguna para recomendar ahorita, pero si no el método convencional que hacemos renderizar y llevar Sí. el video a... O sea, sí se puede, pero Pero muchísimo no tan más. rápido. Exacto, Sí. demora muchísimo más. Ha sido un gusto tenerte aquí presente. No, muchas Espero que no gracias. sea la última vez. No sé si quieres dejar un mensaje Sí, final a todos nuestros pues, estudiantes. muchas gracias a todos los que se unieron. Luego me voy a saltar ahí a ver si quedan registrados comentarios, tratar de responder. Sí, sí. Uno a uno, sigan enviando preguntas. Síganme también fuera del live si quieren seguir la conversación y que estén atentos cuando el curso salga. Le hemos estado echando un buen de ganas. Sí. Está divertido hacer esto. Y El curso sale el viernes 19 de octubre, se llama de animática, animación, y bueno, es el proceso completo. proceso completo. O sea, nos vamos desde Completo. lo que dijimos, desde sacar una idea y hacer un boceto hasta que ya lo vean en las pantallas. Y que Así ya es. dijimos que las pantallas puede ser cualquier cosa que se imaginen. Entonces los invito, yo estoy muy agradecido y muy sorprendido con toda la experiencia de Nosotros por estamos acá. sorprendidos con tu trabajo, así que todo muy bien. Así es. Ha sido un gusto tenerlos aquí presentes. No se olviden de ingresar a nuestra página web, tenemos bastantes cosas para todos ustedes. Síganos en Instagram, siempre hacemos una encuesta previa a estos lives para responder sus preguntas iniciando la conversación. Así que estamos como Creana.com. Síganos así, Creana.com. Y bueno, nos vemos el martes.